Pero bueno, hoy tenemos un invitado, pero antes del invitado me quedó picando una pregunta. Alberto me dejó picando una pregunta en el primer bloque del programa respecto de algunos datos de la realidad económica que están dando que bastante contradictorios. Vinimos hablando esta semana. Hay dos temas que en esta semana, y por razón por la cual lo trajimos a nuestro invitado, es: hay un cronograma electoral que se está desarrollando en Argentina. Ayer venció, digamos, la fecha para la inscripción de frentes, el 24 de junio para la inscripción de los candidatos, todo en vista a las elecciones de las PASO del 13 de agosto. Pero ayer también salió el dato del INDEC respecto de la inflación del mes pasado, de mayo, y dio un 7,4, marcando una tendencia bajista, pero lleva un acumulado del 42 en el año y de más de 100 puntos en lo que va de los últimos 12 meses. Los datos obviamente son datos importantísimos porque esta inflación va pegando en el bolsillo de los argentinos y básicamente en la canasta, en el costo de vida. Pero por otro lado, se publicaron datos del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, en el que demuestran que se han creado alrededor de 23.000 puestos de trabajo en el año acumulado, y eso también marca un crecimiento de la economía. Ayer estábamos hablando con Carlos Botex que, como dijimos, hay un cronograma electoral que se está desarrollando. Ese cronograma electoral está marcando mucho la coyuntura política, pero hay una cuestión económica también que señalamos que algunos economistas están señalando como muy complicada, porque existe la posibilidad, si Massa en el viaje que tiene la semana próxima al FMI para conseguir fondos hasta septiembre, nos pone en una situación económica muy complicada en el que no van a bastar el crédito swap que se logró con China, que también recién va a poder ser efectivizado en septiembre. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque la Argentina se enfrenta a una situación financiera complicada, no están entrando dólares, básicamente porque no se están liquidando las exportaciones, o las exportaciones de bienes primarios, producto de una sequía, una de las peores sequías de los últimos 40 años. O sea, que lo que pone a la Argentina en una situación financiera muy complicada, en una situación que ya viene arrastrando en una economía argentina que hace ya un buen tiempo no está generando dólares y sus únicos ingresos son exportaciones. Y eso, de alguna manera, marca, ensucia, embarra toda la cancha del sistema político. Un sistema político que está con muchas internas. Tenemos un escenario político. Sabemos que el presidente actual no va por la reelección, pero el escenario político está dividido en tres. La gran mayoría hablan de 3/3, inclusive hasta se puede llegar a hablan de 4/4. Yo personalmente en mi análisis creo que lo que sí, hay 3/3 ideológicos muy marcados, y esos 3/3 ideológicos que marcan, me parece que están, o dos inclusive, hasta podríamos hablar, están marcando y tensionando la coalición opositora, que es la que presentaría mayor competitividad y posibilidades de poder ganar las elecciones generales nacionales y colocar en el sillón de Rivadavia su candidato. El tema es que todavía esa coalición todavía no designó, o por lo menos no hay un consenso, y va a un paso seguro de una interna. Estamos hablando de Juntos por el Cambio. Y uno de los partidos integrantes de ese frente, que se anotó ayer, un frente que se amplió con la incorporación del partido de Stolbizer y de Esper, hace que tenga
a los socios fundadores de Juntos para el Cambio, que es la Unión Cívica Radical, el PRO, y el partido, que la coalición cívica de Lilita Carrió, se suman ahora dos fuerzas políticas más, como dijimos, el GEN de Stolbizer y el partido de Esper, que creo que será Avanza Libertad. Digo tensionado este frente porque ideológicamente hay un sector de centro que estaría representado eventualmente por el candidato, que es Larreta, que propició durante el fin de semana la incorporación al Juntos para el Cambio lo que se llamaría un peronismo antikirchnerista, el peronismo federal, básicamente Schiaretti, pero ese peronismo federal se rompió porque el socio de Schiaretti, Urtubey, dijo que ya no tenía más ningún tipo que ver con Schiaretti queda solo. Eso fue rechazado dentro del bloque, mejor dicho, dentro del frente de Juntos por el Cambio, rechazaron la incorporación, sectores, la incorporación de Schiaretti, porque le embarraba y le ensuciaba la cancha al mismo armado que tenía en la elección Juntos para el Cambio, que estaba acompañando a un candidato, con un candidato propio en la provincia de Córdoba, como es Luis Juez, que rápidamente Luis Juez ya se mostró en los últimos días con Patricia Bullrich, a la que llamó mi presidenta, en una foto que salieron junto con Carolina Lozada, una precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe. La interna de Juntos para el Cambio, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires, como en el resto de los otros distritos, tiene muchos candidatos, están muy cruzados, es muy largo narrar los pases de Jorge Macri a la Capital Federal, de Santilli a la provincia, cómo va a jugar en ese juego también López Murphy, que intenta presentarse como candidato a la ciudad de Buenos Aires, pero también quiere ser vicepresidente. Hay una serie de juegos que para el ciudadano de a pie se empieza a perder en esos nombres. Estamos hablando de un frente, pero igual de todo dentro de ese frente las cosas comienzan más o menos a ordenarse, no va a haber encuesta posible para poder dilucidar quién va a ser el candidato, y van a ir, obviamente, que a un mecanismo institucional, mecanismo que se estableció hace unos años, que es las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en los cuales todos los partidos van a una gran elección interna y pueden, de alguna manera, votar primero cada afiliado al partido e eventualmente los independientes, pero también existe la posibilidad de voto cruzado, porque no va a haber controles respecto a eso. Las PASO serían como una especie de gran encuesta nacional, porque después vienen las generales. Como son estas primarias, es una elección interna, pero que deja de ser interna y se generaliza, por decirlo de alguna manera, porque cualquier ciudadano independiente o afiliado a un partido puede ir a votar por otro candidato, te muestra o te limpia el escenario. Estas elecciones PASO y los resultados de las PASO van a tener un resultado muy fuerte en lo que va a ser el escenario económico, porque hay que recordar lo que pasó en la PASO anterior, en la del 2019, cuando el presidente que iba por su reelección queda detrás por 10 puntos y comienzan las primeras turbulencias. ¿Por qué? Algunos analistas, Melconian por ejemplo, decía que ya no se sabe de quién depende la economía. Sabemos que hasta agosto hay un control del escenario económico por uno de los precandidatos, calculamos que es Massa, que tiene a su vez el rol de ministro de Economía. ¿Qué va a pasar el 13 de agosto? No sabemos qué va a pasar el lunes 14 de agosto, depende de cómo salgan los resultados. Lo que, si estamos contando de que no hay fondos, o que los fondos van a llegar recién en agosto del swap chino, y vamos a ver si llega la plata del FMI también para la misma época, el escenario esa semana después de las PASO puede llegar a ser una semana complicada en el cual de rebote va a haber muy probablemente una disparada, puede haber, esperemos que no, del tipo de cambio real, o sea, lo que se llama el dólar blue, lo que puede obligar, digamos, a una devaluación que va a impactar en el nivel de precio de manera directa. Con un escenario de incertidumbre,
de incertidumbre política que se va a extender, digamos, hasta la elección general de octubre, y que si no hay una definición, esa incertidumbre se va a extender un poco más hasta el balotaje, y después del 10 de diciembre, ya el 10 de diciembre vamos a llegar todos agotados de una coyuntura política que no está ayudando al escenario económico del país. Dicho esto, a manera de introducción, lo que hicimos hoy es invitar a un dirigente radical joven, que estuvo presente en la Convención Radical que decidió no tener problemas, digamos, en ampliar el frente, si bien le dijo, según por lo que yo te interpreté, no le dijo que no le cerró la puerta a ampliar la coalición, pero sí parece que puso un límite respecto del programa de gobierno del próximo, en el cual le dijo que la dolarización no, con lo que se cerraría las puertas eventualmente a una alianza con Milei. Yo dije en un principio que es una coalición que está tensionada ideológicamente entre dos extremos que se están polarizando, porque los dos candidatos más fuertes presidenciales que hay, Larreta por un lado y Patricia Bullrich por el otro, tienen visiones distintas de la Argentina y visiones distintas de la economía. Patricia Bullrich en la semana pasada dijo que su plan tiene 3 puntos, que es: después del 10 de diciembre ella va a abrir el mercado, o sea, le va a levantar el cepo, lo que va a tener un impacto directo con el dólar, va a eliminar los planes sociales y va a meter mano dura en la calle ante las protestas de movimientos sociales si llegan a protestar por la quita de los planes. Algo que se parece más a un esquema Ponzi de estafa piramidal, porque sabemos que es de alguna manera impracticable. Le sale al cruce en el mismo momento una de las socias fundadoras del PRO, que es Lilita Carrió, y dijo que lo que venía era ajuste con represión. Eso no lo dijo ni Juan Grabois, ni eso lo pudo haber dicho antes Luis Delía, ni cualquier otro dirigente que puede provenir de algún espacio de los movimientos sociales. Eso lo dijo Lilita Carrió, alertando a propios y a extraños respecto de una parte de la coalición, cuál es su plan de gobierno, y obviamente respecto de la figura estelar de este año, que es Javier Milei, que parece que se está desinflando en las encuestas. Pero para hablar de lo que pasó en la convención, de lo que pasó en lo que digamos es el socio mayoritario por su extensión territorial y como su poder de organización y su presencia en cada ciudad del país, vamos a hablar qué pasa con los radicales y qué pasó con la convención. Damos entrada a nuestro invitado, Ernesto Tati González. Ernesto, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar agradecerte la invitación. Es un honor para mí hablar con vos. Muchas veces hemos tenido charlas de política y esto es como a nuestra charla ponerle un micrófono, ¿no? Y que sea un poquito más amplio, con tribuna, ¿no? Es una charla con micrófono y una charla abstemia, digamos, porque hay mate de por medio. Y hay mate de por medio. Y bueno, y en segundo lugar agradecerte por lo de joven dirigente, así que arrancamos bien. Está de moda ser la política y juventud, parece que está de moda en lo que viene. Entonces, bueno. Claro, nos subimos a esa moda. Nos subimos a esa moda y te presentamos como joven dirigente. Está muy bien. Tiene su trayectoria. Hay que recordar que fue presidente de la Juventud Radical del Comité Capital de Posadas. Así es. Y fue convencional a la Convención Nacional que se realizó esta semana. Sí, fue esta semana. Sí, fue esta semana. A ver, tenemos por ahí algunos añitos dentro de lo que es esta actividad de la militancia, y eso necesariamente, a veces por necesidad y a veces por un logro de trabajo bien armado, vamos ocupando, digamos, distintos cargos. Y como bien decís, fui presidente en su momento, fui presidente de la Juventud Radical, una organización que hoy por hoy debe ser la única organización política juvenil de la provincia en donde debate, en donde
en donde crea sus lineamientos políticos, en donde va al frente, digamos, en el sentido de no se queda callado con los dictámenes hasta del propio partido, digamos. Siempre fue característica de la juventud radical tener esa visión. Pero bueno, ese tiempo también pasó, como todo, que el reloj biológico no llega a todo, y hoy estamos en el gran desafío de representar a la provincia como convencional nacional, ¿no es cierto? E ir a ver, para que la gente por ahí no entienda, el radicalismo se maneja de una manera muy parecida a lo que es una república. Tiene su organismo ejecutivo y sus organismos legislativos. La convención es eso. La convención es un organismo legislativo en donde es el máximo organismo, donde se deciden todo lo que es las pautas o lineamientos políticos para adelante de la Unión Cívica Radical. Y eso es lo que fuimos a hacer, a escuchar y a llevar nuestras inquietudes, nuestras propuestas a la Convención Nacional, y a escuchar obviamente a todos los convencionales de distintos puntos del país. La Unión Cívica Radical tiene un comité en cada una de las provincias, en cada uno de los pueblos, y estas voces es necesario escuchar para entender la realidad de cada uno de los puntos de la Argentina. Así que ahí estuvimos, y como bien decía vos en tu introducción, una de las cuestiones a debatir después de los puntos administrativos, ¿no?, de una convención, era los lineamientos, 2 puntos muy importantes. Primero, si ratificábamos la incorporación dentro del Juntos para el Cambio, y la segunda era cuáles son los lineamientos políticos para esta nueva etapa, digamos, si se quiere, de esta coalición, a la cual entendemos, en el primer punto, entendemos que es necesario ratificar y seguir dentro de un esquema que propone alguna forma distinta de conducir el país. Y por el otro lado, sí, nosotros esto creíamos muy importante, y era la cuestión de lineamientos políticos. ¿Por qué los lineamientos políticos? Porque eso a nosotros nos va a permitir también un poco tener ese paraguas de hacia dónde vamos o qué queremos como país, y también va a ser un límite para todos aquellos que se quieran sumar a esta coalición, ¿sí?, o pretendan sumarse. Como bien decías en tu introducción, nosotros tuvimos un periodo, una instancia en donde pareciera como se abrió la tranquera y entran todos. Empezábamos por ahí a visualizar posibles actores que incorporándose darían otro escenario o un volumen de votos distinto para lo que se viene en las elecciones. Pero, y esto es muy, muy personal, esta opinión, y así se ratificó después en la convención, creo que el sumar por sumar no suma, ¿sí? El más por más no siempre nos da algo positivo. Lo que nosotros sí creemos que todo tiene que sí creemos que tiene que haber un frente amplio, que tiene que haber un frente en donde permita las distintas voces, donde tiene que haber un frente donde podamos coexistir distintos pensamientos. Eso no implica ni que el que ingrese, por más alejado que esté, termine contagiando, digamos, a todo el frente, o que los que estamos terminemos contagiando y absorbiendo los ideales con los cuales se incorporan al frente. Entonces, dicho eso, creemos que lo que pasó, por ejemplo, que bien decías, con Schiaretti en Córdoba, no vemos por lo menos del partido que sea mala la idea. Lo que sí pretendíamos y dejamos en claro en la convención es que tengamos formas, tengamos momentos y tengamos procesos, y también respetar el trabajo que vienen haciendo ya dirigentes o socios dentro de Juntos por el Cambio en las distintas regiones políticas que presenta la Argentina, ¿sí? Si nosotros tenemos un socio político que la viene peleando y la viene luchando desde su lado crítico contra una fuerza, 10 días antes de cerrar la lista no queda muy prolijo de que lo sumemos. Sí me parece
que es necesario ir... Que se sume el opositor a ese, digamos. Claro, exactamente. En este caso, como dijimos, Juez es el candidato, más o menos, es el candidato único que tiene Juntos para el Cambio para la elección en Córdoba. Sí. Recordemos que Córdoba es una provincia que en la elección anterior, la elección presidencial anterior y en la del 2015, pero más que nada en la del 2015, le sumó 70% de votos a Macri. Digo, no en el global, sino que esa provincia, cuando votó el 70% a favor de Macri, estando siendo Schiaretti gobernador, le permitió, digamos, a Juntos para el Cambio poner un presidente, con el aporte importante de esa provincia. La interna provincial de lo que es del PRO, hubo unas tensiones ahí entre Negri, Rodrigo de Loredo y Luis Juez, pero se decantaron a Rodrigo de Loredo como candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. Así es. Y a Juez. Y a Juez como gobernador, en una provincia que está yendo a elecciones en sus distintos municipios, y en una provincia que siempre tenía como termómetro, porque si hay 2.000 municipios, 4.000 municipios en la República Argentina, o sea, la Argentina tiene 23 provincias, más Cava, y tendrá alrededor de 4.000 municipios. Bueno, creo que 500 son municipios cordobeses. Entonces hay elecciones y cada una de estas fichas está jugando, digamos, cada uno de estos dirigentes tiene sus corresponsales ahí en cada pueblo. Sí, si nosotros agarramos el número, digamos... Lo que hace Larreta al decir, lo vamos a sumar a Schiaretti, lo que están diciendo es, ojo, Larreta, tenemos Juntos para el Cambio, ya tiene un candidato de consenso para gobernador en Córdoba, y no podemos jugar a dos puntas sumándole al contrincante político, si bien el candidato por Unión por Córdoba va a ser, creo que es el, yo no sé si es vicegobernador o intendente de la ciudad de Córdoba, que es Martín Yarlora, pero Schiaretti es el jefe político, digamos, de Unión por Córdoba, y Martín Yarlora iría en la disputa contra Luis Juez, que es el candidato único que tiene ahí Juntos para el Cambio, y por esa razón cayó mal, digamos, por decirlo de una manera, el anuncio. Ese es el panorama por el cual los cordobeses tenían los pelos de punta y en buena medida fueron a plantear, digamos, la situación. ¿Qué decían en la convención los convencionales cordobeses al respecto? Mira, la verdad es que la convención, como le decía, funciona como un órgano legislativo. No se baja a la Cámara a discutir si antes no se está discutiendo antes por cuáles son los lineamientos. Si tratamos de tener esa cuestión. Para que haya un poco de orden durante la convención. Para que haya orden. Imagínate que nosotros, por ejemplo, llevamos 10 convencionales, otras provincias por su volumen, digamos, de afiliados llevarán otros tantos. La verdad es que somos muchísimos, ¿no? Y si cada uno empieza a pedir la palabra y a hablar y el radical que quiere recordar las viejas épocas empieza con su oratoria, no terminaríamos nunca. Entonces, obviamente que intentamos que tenga un orden, ¿no es cierto? Pero en ese momento, con justa razón, lo que sostenían era exactamente esto, es decir, incorporemos, sumemos, pero por favor déjennos a nosotros la potestad o la confianza de ir paso a paso, de que no sea de sopetón esta suma. A ver, ¿por qué estamos discutiendo o por qué en la Argentina se está discutiendo mucho el tema de los frentes, quiénes incorpora, quién? Hoy en el mundo no se gobierna sino es a través de una coalición. Si vamos a ellos, a la gente que le gusta ver al viejo continente como la gran zanahoria, en el viejo continente, hablamos de Europa, el 78%
de los países europeos están gobernados por coaliciones. Y esto viene siendo desde el 98 hasta acá, se viene dando eso. Hay pocos países como el Reino Unido, como Portugal, como Grecia, que están gobernados por una sola fuerza política. Pero el resto de los países son todos con coaliciones y conviviendo en estas coaliciones. Si no nos queremos ir tan lejos, si no queremos cruzar el gran charco, nos vamos a Uruguay, un país que funciona y muy bien, y está gobernado por coaliciones. O sea, es el camino a ir, o es el camino a llegar a la administración de un Estado, hoy en día lo que te presenta, digamos, la coyuntura política. Entonces, por eso vienen las discusiones. Pero sí nosotros creemos, y por eso fue muy importante también el segundo punto que se trató en la convención. El primero era, ¿seguimos o no seguimos adentro? Y el segundo era, ¿cuáles son? Aprobar unos lineamientos para lo que se viene en el gobierno. Estos lineamientos, como te decía hoy, lo que nos permite a nosotros es establecer pautas. Por ejemplo, se ha hablado o se habla de una manera hasta casi irresponsable de cuestiones de privatización de la educación, privatización de la salud, dolarización, de los cuales nosotros no estamos en ese vagón, y era necesario aclararle a nuestros socios que están dentro ya de Juntos por el Cambio, aclararles cuál es nuestra postura. Y desde el radicalismo nosotros entendemos que un país libre no es un país dolarizado. Un país libre es un país con una moneda fuerte, con un banco central. Entonces, aquellos por ahí personajes despeinados que a los gritos dicen que van a poner bombas en el banco central, de que van a dolarizar la economía, la verdad es que allá ellos, pero no coincide con lo que nosotros venimos pregonando e intentando. De igual manera, hoy también hacía referencia a que algunos actores dentro de Juntos por el Cambio tienen una idea de proyecto de país. Cualquiera sea el candidato que le toque estar gobernando después de diciembre, para todo lo que se viene, seguramente va a tener un frente, o seguramente va a tener fuerzas dentro del frente donde va a tener que conciliar esas ideas, ¿no es cierto? Extremas. Esas ideas extremas, exactamente, esas ideas extremas. Yo tengo un alto respeto porque he tenido la posibilidad de hablar mano a mano con la doctora Lilita Garrió, pero es inevitable decir de que está totalmente equivocada en algunos momentos. Cuando hay discusiones, la doctora últimamente en el último tiempo te llega a discutir con un bidón de nafta, y la verdad que no es el camino. Sí fue una persona que la verdad que hizo mucho por la construcción de este frente, pero eso no te da una carta libre, un documento libre para que vos dinamites con 4 o 5 frases todo un trabajo que se viene haciendo. Lo mismo ¿cómo es? La candidata Bullrich, ¿sí? Patricia Bullrich también tiene algunas ideas extremistas que te puedo asegurar que dentro del frente no se está en conciliación con esas ideas. Por eso, si llegara el momento que le tocara, digamos, conducir, creo que habría que bajar un poco los decibeles, bajar un poco el cambio y ser un poco más racional en cuanto a las medidas. En este caso, Rodríguez Larreta es una figura mucho más del diálogo, mucho más medida, ya lo demostró y lo viene demostrando. Entonces, quiero creer de que estas figuras, digamos, van a ir trabajando en función de un ideal que sea beneficioso para todos, ¿no es cierto? Pero sí ratificar lo que es el Frente Juntos para el Cambio, que obviamente funciona y funciona muy bien en Mendoza, funciona y funciona muy bien en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí hay 5
fuerzas políticas que están dentro de ese gobierno. Lo mismo en Corrientes, van cada uno con sus matices y entendiendo también hasta dónde pueden ampliar y hasta dónde pueden incorporar actores a su realidad política, ¿sí? Ellos están trabajando en coaliciones que son muy importantes y que son fructíferas para la provincia. El radicalismo siempre presentó, sacando sus épocas históricas del abstencionismo revolucionario antes de la sanción de la ley Sáenz Peña, pero el radicalismo siempre presentó candidatos a presidente casi en una obstinación sin importarle cómo le iba a ir. Masachesi en la reelección de Menem, Leopoldo Muró cuando fue la elección después del 2001, Ernesto Sanz en la elección de Cristina. Después, en la reelección de Cristina, el radicalismo ya no presentó candidatos, sino que fue en coalición con Cristina, con Cobos, hasta que, en la primera elección de Cristina va con un candidato, ahí ya no presenta un candidato, sino que el radicalismo va con Cristina en la fórmula presidencial con Cobos, matrimonio político que duró muy poco y fue muy conocido por su voto no negativo y ahí se quebró. En la reelección de Cristina hay que hacer un paréntesis. Cobos, cuando integra esa fórmula, sí, presenta su renuncia al partido, ¿sí? O sea, eso también hay que aclararlo porque en esa elección, ¿quién fue el candidato del Partido Radical? Eso fue, ahí tuvimos 2011. Ahí puede ser que haya ido Sanz. En 2011 fue fue Ricardo. Fue Ricardo Alfonsín. Fue Ricardo Alfonsín. Y que sería Ricardo Alfonsín, hijo del presidente Raúl Alfonsín, el último candidato que ha llevado al radicalismo, porque en la otra elección lo presentan a Labaña. En la próxima elección van con la UCR después de la famosa convención y recordada convención de Gualeguaychú, en la cual estuvimos también. En la cual estuviste, muy bien. Ya van con Macri. En la segunda elección de Macri también lo acompañan a Macri. Y en esta elección del 2023, ¿el radicalismo va a presentar un candidato propio? Nosotros, a ver, viene bien la refrescada, el refresh, digamos, histórico, porque ahí también vamos visualizando y vamos viendo cómo el radicalismo va aprendiendo también de sus errores, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que podemos nombrar es el 2001 y esa coalición que, a mi modo de ver, fue una coalición anti y en contra de, ante que tener un proyecto, ante que tener una línea política. Una vez que vencido los molinos de viento, ¿qué hacemos con esto? Creo que nosotros somos muy autocríticos, a veces en demasía, pero somos autocríticos de los momentos y aprendemos de los momentos históricos. Entonces, por eso esta coalición, cuando nos dicen la alianza, Juntos por el Cambio, y la realidad que no es lo mismo, ¿no es cierto? Porque acá hay otra cuestión que se tiene presente, que es justamente tener una línea política, tener un programa de gobierno. Después, otra de las cuestiones, lo que bien venías mencionando vos, es que el radicalismo fue perdiendo espacios en cuanto al voto las últimas elecciones de la democracia para acá. Entonces también entendimos que no sirve de nada tener ideas buenas, o no sirve de nada estudiar, visualizar un país, si la verdad es que no tenemos la herramienta como para materializar eso. Entonces nos quedamos en una política romántica, si se quiere, ¿no es cierto?
Entonces, ahí O sea, fue... una candidatura testimonial, digamos, no va a cambiar la realidad del No país. va a cambiar la realidad del país, y eso creo que costó al radical, porque el radical, por algo se dice un correligionario, ¿no? Como que comparte una religión. El radical viejo es una cuestión ya de fe, ¿no es cierto? De estar y de ir con su lista y con su escudo. Y Mm. costó el radical, pero fuimos, las nuevas generaciones fueron intentando poner esta nueva idea de trabajar en conjunto. Y si nosotros entendíamos que en las elecciones teníamos candidatos que eran buenos legisladores, que eran buenos en su provincia, pero que no aglutinaban la cantidad de votos suficiente para llegar a un gobierno, necesariamente teníamos que juntarnos con otras fuerzas políticas y otras figuras Mm. que representen por ahí el ideal para un país pujante y un país nuevo. Recordar también que después del 2001 se terminó esto de los viejos partidos políticos y era una bandera que decía que se vayan todos. Entonces también también lo sufrió el peronismo. El peronismo también sufrió esa situación y también se fue ayornando a los tiempos que vienen, ¿no? Pero sí es cierto que no fuimos presentando, pero siempre tuvimos candidatos. Siempre tuvimos candidatos, y a la hora de la negociación, a la hora de sentarse a la mesa, a la hora de ver números de mediciones, a la hora de encontrar una representación para el pueblo, nosotros también no somos unos caprichosos dentro del frente, no podríamos convivir si fuese así. Entonces por ello vamos tratando de hacer fórmulas que sean híbridas, en donde esté representado el radicalismo, donde se sienta representado una idea de gobierno desde el radicalismo, pero también entendiendo de que a veces nuestros candidatos son fuertes en su región, son fuertes en su provincia, o son buenos legisladores, ¿entendés? Pero no terminan de encantar por ahí a esa. Y la política va cambiando. La política va cambiando. Vos, a ver, basta con prender la tele y encontrar a una persona que levanta la voz para que se lo empiece a seguir y se lo empiece a ver como posible candidato, alguien que qué sé yo, que viene del palo del humor termina siendo candidato, alguien que viene del palo de la música termina siendo candidato. Esa, ese, esa nueva idea de que lo que viene de afuera de la política es mejor, a veces no es tan así, ¿eh? A veces no es tan así. Yo creo que los problemas argentinos son problemas políticos, a los cuales tienen que resolver los políticos. Los problemas médicos tienen que resolverlos los médicos, los problemas de salud tienen que resolverlos los médicos, y así como zapatero a su zapato, creo que los problemas políticos de la Argentina lo tienen que resolver los políticos. Obviamente que tendremos que ir afinando nuestro lápiz a la hora de votar para que obviamente esto surja y esto vaya para adelante. En ese punto que vos tocaste respecto de los extrapolíticos y gente que pega 4 gritos, yo, de estas 10 elecciones que hubo, elecciones desdobladas provinciales, y la necesidad por ahí de candidatos que son muy competitivos en los votos, pero buscan el radicalismo, de alguna manera esa estructura, me parece que se entiende bien de que la elección nacional, más allá de lo que te puedan mostrar los medios, yo no sé si va a ser aparato contra aparato, pero se va a necesitar de una presencia territorial en cada ciudad del país, o por lo menos en cada mesa de votación. Que te garantice tener una fiscalización en cada mesa de votación, ese aparato es el que te va a garantizar, digamos, de alguna manera poder llegar. Me parece que a pesar del juego por ahí que muestran los medios, quedó demostrado por las performances electorales que se han venido dando. Ya tuvimos elecciones en 10 provincias, ya votó el 20% del padrón, en elecciones que si bien fueron locales y en el cual están bastante descolocados porque las cuestiones que se plantean me parece de alguna manera también la posibilidad media, digamos no media, sino una posibilidad dentro de todo sana para por ahí
evadirse de la toxicidad que puede representar la política nacional, que sus dirigentes nacionales no dejan de ser más que dirigentes locales del AMBA, y hay una realidad en cada provincia y en cada pueblo del país que por ahí es distinta a la realidad que te muestra la tele todos los días, en los 20 canales que tenemos, que tienen horas y horas de programa político, ya sean programas de chimento, programa de lo que sea, te muestra eso. Y hay unas realidades locales que son completamente diferentes y que de alguna razón se han visto en estas 10 elecciones que de 10 elecciones que hubo, 8 ganaron los oficialismos. Y en las 2 que no ganó el oficialismo, venían del oficialismo. En Neuquén fue una elección interna del MPN en definitiva, y la de San Luis, de vuelta, fue la pelea de los hermanos Rodríguez, esta vez, digamos, con alguien que fue gobernador inclusive de San Luis, que es el caso de Poggi, ¿no? La pelea, digamos, detrás de los 2 candidatos que estaban en San Luis, estaban, de alguna manera, por un lado, Adolfo y Alberto. En este caso, en esta elección, por decirlo de alguna manera, ganó el apadrinado por Adolfo, lo que muchos hablan que en realidad la elección esta de San Luis sea un peronismo blue, digamos, ¿no? Un peronismo disfrazado de amarillo, pero Rodríguez Larreta no tuvo ningún problema de viajar y mostrarse de alguna manera en la foto con el ganador en San Luis. Pero a pesar de todo lo que se habla, y justamente con la aparición de esta figura que estamos hablando, el de Peinado, yo creo que la política sigue siendo una cuestión no de aparatos, pero de aparatos en el buen sentido de la palabra, sino lo que hay tiene que haber alguna fuerza colectiva que ponga, digamos, una polea de transmisión, o sea, tiene que haber una militancia en el medio entre el dirigente y el electorado. Si vos no tenés una militancia organizada en el medio, lo que tenés son veletas directamente. No, claro. Lo que decís es muy cierto. De hecho, no hace ni un mes se inscribió el partido de Milei. O sea, no estamos ni cumpliendo un mes que recién se inscribió. O sea, tenías un candidato donde salía por todos los medios y era candidato a presidente sin un partido político. Yo creo que la jugada de Milei probablemente era ser una figura y después colar en algún frente, digamos, que se esté armando, y eso lo que te permite es ahorrarte ese trabajito que vos bien decías, que es un trabajito de militancia, de estructura. A veces quienes estamos dentro de la militancia activa y dentro de un partido, nos moja un poquito la oreja, el sentido de que uno viene trabajando, bien o mal, podemos coincidir o no, pero con las formas y con las ideas, pero nosotros venimos trabajando desde los espacios más juveniles, como hoy decíamos. Nosotros, el radicalismo hoy tiene una fuerza que no es tan fuerte, pero que está tratando de entrar de nuevo a la cancha, que es la OTR, ¿sí? Que nuclea a los sindicatos, uh-huh. ¿Sí? Tenés una fuerza que es la Franja Morada, que sí es muy fuerte y conduce, digamos, los lineamientos políticos en las facultades, en casi todas las facultades del país. Tenés una juventud radical, ¿no es cierto?, que también tenés un movimiento que está plantado y está en todo el país. Y tenés propiamente el partido. Entonces, en esas 4 o 5 instituciones o subinstituciones dentro de la gran institución que es el radicalismo te permite estar dentro de cada una de las provincias, de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades. Y es impensable hoy en día de que vos puedas, sin aparatos, como bien vos decías, sin aparatos bien pensados, que vos puedas estar en cada uno de los rincones. No llega simplemente con estar en la ciudad autónoma de Buenos Aires y teniendo entrada a todos los medios.
no llega así. De hecho, yo creo que hay figuras que hoy representan el enojo y la vehemencia, la calentura, la sangre hirviendo del momento que están viviendo. Pero yo creo que eso se va a ir dilucidando a medida que van pasando los días y a medida que vamos llegando más a la hora de las elecciones, porque en algún momento el argentino, el votante, en algún momento frena, ¿no es cierto? Y no rifa su voto, ¿sí? No rifa su voto, puede estar enojado, pero volverá a poner el voto donde cree, digamos, de que es la salida. Puede estar muy enojado, pero no rifará su voto a una persona que la verdad que no tiene estructura o todo lo que te dice desde el vamos, todo lo que te dice genera una bomba, genera una explosión. Entonces, es inviable algunos métodos que quieren hacer, o capaz que lo hacen, pero la verdad es que lo que están proponiendo es una refundación del país, en un barrido, si se quiere, en una limpiada, en quemar todo y volver a construir la ciudad Sí. arriba de esa Es- ceniza, que me parece, o por lo menos nosotros no entendemos que tenga que ser así. No entendemos que tenga que ser así. Nosotros entendemos de que hay un montón de cosas que se pueden organizar y se pueden administrar de mejor manera. Por eso es que estamos luchando acá para tratar de persuadir a aquellos votantes que todavía están ahí indecisos, porque creemos que sinceramente se puede lograr un mejor estadio desde una mejor administración, ¿sí? Eso es lo que... Pero comparto claramente con lo que vos decías. Es imposible que algún candidato no tenga una estructura. Muchas veces se centra a nosotros que estamos ahí en la colita, que tenemos solamente 100 kilómetros que compartimos con la Argentina, y somos más un poquito de Brasil, un poquito de Paraguay, y adentro nuestro somos de todas las regiones del viejo continente. Somos una provincia bastante, ¿cómo es? Bastante especial en ese sentido. Si vamos por la ruta 12, tenemos influencia de nuestros hermanos paraguayos. Si vamos por la ruta 14, tenemos influencia de nuestros hermanos Los brasileños. gustos musicales cambian. Cambian los gustos musicales, cambia la forma de la cultura, la forma de comer, Y los la acentos. los acentos, la forma... Un oído bien entrenado puede saber que si esa persona es de la ruta 12 o de la ruta 14. Digamos. Exactamente. Y después, si te vas para adentro, si vos agarrás esas dos grandes arterias y después te vas para adentro, y te vas a encontrar con las colectividades del viejo continente. Claro. Entonces, la verdad es que nuestra provincia tiene un gran potencial, ¿sí? Pero también te significa una realidad totalmente distinta en cada uno de los puntos. Y muchas veces consumimos mucho de lo que es la información de Buenos Aires. Y Buenos Aires, si vamos a los números de los votantes, hay un municipio que te maneja, digamos, o te tensa, o te corre la aguja, como quieras llamarlo, para la votación. Y después, si salís de ahí, tenés dos provincias más que son las que te van modificando. Entonces nosotros también creemos que hay que empezar esto es un cambio de abajo para arriba y de arriba para abajo. De abajo para arriba, pues sí, ya tenemos que actuar primero en estas provincias, en los municipios de estas provincias, en los gobiernos de estas provincias, ¿no es cierto? Para después abocarnos a lo que es también la provincia de Buenos Aires, que es, la verdad es que es muy tendenciosa. Y como bien vos decías, la realidad de que vive, por ejemplo, un municipio como La Matanza, no son las mismas realidades que nosotros vivimos acá. Y La Matanza es un municipio Es el segundo municipio del país. es el segundo municipio del país, y te maneja, y te 2 maneja. millones de habitantes y Es más de 1,5 millones de votantes. Claro, entonces, a ver,
ahí es cuando nosotros decimos, la misma provincia de Buenos Aires, si te vas al sur, si te vas al centro, tenés más, una población más de campo, más agrícola, te vas al sur, tenés gente, tenés la costa, tenés gente que vive de la pesca y de la costa, tenés en el centro, tenés gente que vive de la industria, después tenés gente que vive del comercio, o sea, es complicado también la situación. Ahora, en todo eso, hay cosas que no cambian. ¿Y cuáles son las cosas que no cambian? No cambia la moneda, no cambia la situación económica, no cambia la salud, no cambia la educación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que encontrar el consenso. Ahí es donde se tiene que apuntar a decir, sí, bueno, un poquito más, un poquito menos, pero buscamos acá. Nosotros, por ejemplo, no estamos desde el partido para nada de acuerdo con esa idea que por ahí se corre si viene esto terminamos con los planes sociales. Bueno, a ver, de hecho el gobierno de Macri lo demostró. No era el gran cuco de van a terminar con los planes sociales y Y lo nosotros terminó y triplicando. lo terminó triplicando. Ahora después, bueno, después criticamos o como es o aplaudimos la medida, ¿sí? Pero cuando llega al gobierno, una persona se da cuenta de que hay un sector inmenso de la sociedad donde si vos sacás eso, no come directamente. Claudio, no come. Y vos lo sabés porque vos estás en los barrios, vos sabés porque vos tenés una actividad social, digamos, o sea, si a esa gente vos le sacás los 2 mangos que le llegan, no vive. Entonces, ¿cómo vos, Que de una demuestra también manera... los planes sociales, primero hay una creencia generalizada que el que recibe un plan social no trabaja. Al contrario. El que recibe un plan social lo que hace es trabaja, lo que no tiene es un empleo formal. Ujú. Y el gran problema de esta administración es que inclusive a los que tienen un empleo formal, que significa aportes, una obra social y aportes para una jubilación, están por debajo de lo que establece la encuesta permanente de hogares como la canasta básica. Ujú. Entonces, realmente la situación, y esto, un gobierno que se pretende peronista en el cual los trabajadores estén perdiendo, en el bloque anterior estaban hablando respecto de los datos que mostraban el crecimiento de la economía. Arrancamos este bloque hablando que a pesar de una situación financiera complicada, la Argentina está creciendo e inclusive está generando empleo. Ujú. Hay empleo que se está recuperando. El tema es, primero, los que tienen empleo, o sea, los que están en blanco, cotizan para una obra social y para una jubilación, el sueldo debe estar por lo menos en 110.000, 150.000 pesos cuando tenés una canasta en 200.000. El otro tanto, el que está cobrando algún tipo de plan social, lo que hace es cobra este plan social, pero realiza un montón de otras actividades que se llama la economía social, que tiene algún tipo de emprendimiento, pero que tomo como ejemplo y que recomiendo buscar la entrevista, pero la entrevista larga, que dura como 7 minutos, una charla en la cual una movilera de TN, que se llama Sandra Borghi, entrevista a una chica que estaba con un bebé en el brazo en un corte en la avenida 9 de Julio enfrente al Ministerio de Desarrollo Social. En la entrevista larga, esta chica cuenta lo que es la radiografía de la Argentina. Ella decía que estaban ahí porque sí, porque el puntero les había pedido que vayan. Que estaba ella con sus chicos y su marido que estaba allá. Y lo que ella dijo, yo cobro el plan porque me permite, me dice, si yo tengo que ir a trabajar, si yo tengo que trabajar, voy a tener que trabajar 12 horas, no voy a poder estar con mis chicos. Lo más probable es que el que sepa, el que haya ido a Buenos Aires, sabe que tenés 1 o 2 horas de viaje hasta tu trabajo de ida y de vuelta, lo que son 4 horas diarias, que se pierde de trabajo, y no voy a ganar mucho más. Esto es una entrada fija, puedo changuear el resto, y dijo, paso más tiempo con mis hijos. Y estoy con ellos, los llevo a la escuela, puedo estar con ellos. Por eso digo, a ver, agarrar un micrófono y decir,
vamos a terminar con los planes sociales sin, sin dar... al otro día de mi gobierno terminaremos con los planes sociales. La verdad es que dista de una... Primero de una idea que tenga sobre la realidad que pasa cada uno. Nosotros creemos que los planes sociales son una ayuda económica, pero la diferencia está en que no creemos que se tenga que extender en el tiempo. No puede llegar a ser algo de lo que vos tengas un ingreso de por vida, ¿entendés? Tiene que ser un momento, en una situación, en algo que te permita a vos, digamos, tratar de remar la situación, O sea, pero no puede bajo ningún punto de vista terminar siendo tu único sostén y tu achanchamiento y tu, bueno, ya tenemos acá. Hay gente que vive otra realidad, hay gente que vive otro momento, ¿no es cierto? Y hay gente que se siente disgustada por estas situaciones, ¿sí? Pero la verdad es que cuando uno conoce cada uno de las realidades y realmente palpa la realidad, acá hay una falta de organización, digamos. Acá hay una falta de organización. A esa madre, si llega a esa conclusión, lo que hay que cambiar son las herramientas y las condiciones para que no llegue a esa conclusión, para que la conclusión sea, mirá, no sé cómo voy a hacer, quedará con la abuela, quedará con una tía, quedará con la hermana mayor, quedará con una persona que lo cuide, pero yo necesito ir a trabajar porque estas 12 horas que yo no voy a estar con mi hijo, estas 12 horas son 12 horas que ellos están en una casa, que ellos están con agua caliente, que ellos están, ¿cómo es que van al colegio, que tienen zapatillas para ir al colegio, que tienen... O sea, en esa balanza, para que esta persona llegue a esa balanza, las condiciones tienen que estar dadas. Y ahí es cuando empiezan otros factores. Para que esta persona pueda hacer esa balanza, tiene que haber sido instruida, tuvo que haber sido educada para eso. Ahí es donde entra el tema de la educación. Pero para obtener una buena educación y para estar óptima para recibir la educación, tuvo que haber tenido una buena salud, una buena alimentación. ¿Entendés? Entonces, estaba leyendo los otros días un informe de cómo afecta el desarrollo del crecimiento en cuanto a volumen, lo digo en mis palabras porque no soy médico, en cuanto a desarrollo, la alimentación de 0 a 5 años, ¿no es cierto? Y después cómo va afectando el de 5 años a 7 años, son los 3 años restantes. Y cómo va afectando en esa, o sea, directamente la mala alimentación produce una más allá de la falta de atención, más allá de todo, produce una disminución en la masa, tanto física como una disminución en la posibilidad de comprensión. Entonces ya tenemos generaciones, ¿entendés?, donde por más que después le meta la pichicata del estudio y la salud y todo sí, eso, no tiene la... ya viene una con cuestión física. claro, hay una cuestión física que ya se viene. Entonces, hay que atender también esas cuestiones. Pero nosotros, para atender esas cuestiones, tenemos que necesariamente, insisto con esto, políticos resolviendo problemas políticos. Que todo esto son problemas políticos. Digamos, la economía puede tranquilamente circular por una avenida, ¿no es cierto? Y la política, perdón, el caso de Perú. Bueno, Perú sí ha logrado desconectar su economía de su clase política. Bueno, el caso de Perú es increíble. Tiene una Perú hace ¿cómo es? 20 años que un presidente no puede terminar su mandato. Bueno, fíjate esta cuestión. Ellos tienen una situación muy similar, como para acercarle, digamos, a la gente que nos está escuchando del otro lado, muy similar a lo que sería la Argentina del 2001. Una crisis... Un 2001 constante. Digamos. Claro, pero un 2001, claro, eso es lo que iba a decir. Viven en un loop de un 2001. Claro, entonces donde hay una crisis política... si del otro lado recuerdan ese momento del 2001, ese momento donde tuvimos 5 presidentes, ese momento donde no sabíamos... Bueno,
Todo eso lo va viviendo Perú. Ahora su economía, su inflación, el sol, sigue valiendo lo mismo con respecto al dólar. Su economía no se ve afectada. O sea, porque pudo disociar el camino económico de las cuestiones políticas. Pero con un diferencial que hay que poner en claro. Perú es un país fuertemente informal, un 75% de la población está informalizada. Nosotros, nuestro gran problema es que tenemos un 50% de la población económicamente activa informalizada, que trabaja pero que no está formalizada. O sea, hay un trabajo. El problema por ahí, mi análisis, de vos tenés unos escenarios económicos, América Latina, la Argentina se está pareciendo mucho a América Latina, y América Latina está creciendo, pero ese crecimiento económico no se traduce en desarrollo social o en igualdad social, lo que produce que sea justamente lo que vos señalaste, haya problemas políticos en cada una, porque toda la cordillera de los Andes, vos te das cuenta que tiene problemas. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, han pasado por varios procesos muy fuertes de movimientos políticos que se ve. Pero por otro lado también la Argentina tiene no solo una latinoamericación de su tema social, perdiendo. En el año 74 la Argentina tenía el mismo nivel de vida que tenía Francia. Hoy nos parecemos más a Perú que a Francia. Pero también está pasando algo que vos dijiste respecto de determinados procesos políticos que se asimilan a lo que está pasando en el mundo, o por lo menos en las sociedades postindustriales o políticamente mucho más avanzadas que son las de Europa, que son la fragmentación política. Yo creo que hay una fragmentación social, y esa fragmentación social, producto de sistemas electorales, esto hay que entender también que son sistemas electorales. Los sistemas electorales anglosajones tienden mucho más a la bipolaridad, pero cuando tenés un sistema electoral más tipo sistema representativo, donde te permite que se fragmente más el escenario político. Y el ejemplo obviamente está de España, que para que el oyente escuche, digamos, España tenía durante los 80 y los 90 y entrado en los 2000, dos grandes partidos políticos, uno de centro derecha, el Partido Popular, y otro de centro izquierda, el Partido Socialista, con algunos partidos regionalistas muy fuertes por los nacionalismos periféricos, pero en definitiva tenía dos grandes partidos. Eso después de la crisis del 2008, básicamente, que pegó mucho a España, se dividió en cuatro formaciones, que se le suma, digamos, hacia una derecha liberal como es Ciudadanos, y una izquierda muy republicana como fue Podemos. Hoy por hoy hay elecciones anticipadas en España, y lo que hay es justamente la irrupción de una fuerza muy similar a la de Milei, que podría darse la etiqueta global de derecha alternativa, digamos, ¿no? Una derecha, una extrema derecha, pero una derecha, lo que llaman los norteamericanos una alt-right, o sea, una derecha alternativa, que tiene algunas características que son básicamente, por ahí me puedo adelantar, pero es una derecha en algunos casos más anarquista, y en el caso de España es una derecha por ahí un poco más autoritaria, recordando a experiencias políticas pasadas. En el caso de Vox me refiero, ¿no? Sí, Vox. Y que el Partido Popular parece ser que va a tener que hacer, tanto en gobiernos regionales como en el gobierno nacional, si no logra tener una buena performance, va a tener que hacer coaliciones para poder gobernar. Pero de alguna manera lo que queremos significar es que hay, digamos, socialmente hay una fragmentación, y eso se ve en la Argentina, en el cual, cuando comencé el análisis, hay una derecha muy marcada, hay, podemos decir, una izquierda. Hoy por hoy podemos ubicar en ese cuadrante ideológico al peronismo / kirchnerismo, lo que se vaya armando. Y justamente la idea por invitarte era justamente mostrar las tensiones de una coalición que puede ser el centro, que, digamos, está tensionada por dos extremos, y hoy por hoy, si los dos candidatos principales de Juntos para el Cambio, que son Larreta y Patricia Bullrich, realmente tienen
unas visiones muy divergentes del país, pero hay que recordar que también de acá para adelante lo que viene, ¿no? Ujú. En una celebración, creo que fue el año pasado, en la cena que por el 4 de julio que los embajadores norteamericanos dan, Ujú. yo creo que fue 2020 o 2020, estamos en 2023, tiene que ser 2022, 2021, muy probablemente 2021, en una intervención que no recordaba en política interna, que no se recordaba desde Braden, Mark Stanley, embajador de Estados Unidos, Ujú. le dijo al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y al intendente de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, que se dejaran, que se unieran y que dejaran afuera a los tóxicos de la política que eran Cristina y Macri, ¿no? Este escenario, la coyuntura política argentina va cambiando, están cambiando de día a día, hora a hora. Lo que pasó estos últimos días, el que más o menos sigue la cuestión, le parecía que el Juntos para el Cambio iba a estallar en 1000 pedazos el sábado a la tarde, y lograron inscribirse el frente. Quizás la convención radical sirvió como el cemento para tratar de aglutinar a todos los otros integrantes del partido del otro frente, incluyendo a más gente, como dijimos recién. Pero sin duda que hay, con la salida de dos figuras tan fuertes como fueron, que marcaron por lo menos las primeras décadas del siglo XX, que son Cristina y Macri, queda también, yo creo que de frente, un recambio generacional. No creo que todavía sea el momento de la generación diezmada, como dijo Cristina el 25 de mayo. Me parece que hay una generación todavía que está y dice, bueno, creo que es en otro momento, porque tienen más o menos la misma edad, Larreta y Massa. Y yo creo que, como vos dijiste, las sociedades no se suicidan, no tienen vocación a suicidarse, y muy probablemente de acá en adelante puedan llegar a ser las dos ofertas políticas o electorales más convergentes o más atrayentes, digamos, ¿no? Sí, a ver, creo que la tendencia también, y te lo marca los números y la charla, es que la sociedad está también un poco cansada de la constante confrontación. En algún momento la pelea ¿cómo es? El, esta guerra, ¿no es cierto? En algún momento termina cansando. Entonces la sociedad trata de buscar actores que sean más medidos, tratan de buscar actores donde vean un poco más de diálogo. Yo confío en que la sociedad va camino a eso, ¿sí? A un poco más de diálogo, un poco de bajar las intensidades de la lucha. Yo creo que no hace bien a nadie tampoco, porque esto, a ver, han ocurrido hechos aberrantes, atentados, han ocurrido cuestiones que gracias a Dios no llegó la sangre al río, pero la verdad es que la Argentina y la democracia y por lo que han luchado tantos próceres para tener lo que hoy teníamos, se pudo haber destruido, a mi modo de ver, por acciones, digamos, de gente que en un desequilibrio mental se toma de cuestiones, de discursos, digamos, extremistas. Entonces, hay una gran responsabilidad también de los dirigentes nacionales en cuanto a eso, de bajar un poco los decibeles de la belicosidad, si se quiere, Sí. En cuanto al mensaje político. En algún momento se tiene que frenar eso, porque no es sano. Y en algún momento la bala rebota, en algún momento el boomerang vuelve. Sí. ¿Entendés? Entonces, hoy estás apuntando con el dedo al otro, pero en otro momento vas a estar vos ahí. Entonces, yo creo que se van a frenar estas intenciones de votos tan fuertes, tan duros, ¿sí?
la tendencia al voto se va a ir direccionando para quienes ofrezcan algo más, más aperturista, más del diálogo. Y yo creo que el secreto está no en volver a lo que veníamos teniendo como acciones o como actores políticos dentro de la sociedad, pero sí a tener esta cuestión de organización. ¿Por qué digo esto? Porque, como bien vos decías, el radicalismo, probablemente la decisión del radicalismo fue lo que frenó un poco también o desconectó el cablecito rojo de la bomba. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos una institución y tenemos mecanismos para resolver. Y me parece que institucionalizar un frente es la manera más sana y fácil de resolver los problemas. Porque vos no entras en discusión con si incorporás o no incorporás a alguien, si ese alguien tiene ideas totalmente contrarias con lo que defiende tu frente. No lo discutís. Directamente no lo discutís. Y a esto se suma una generación de medios que, como bien vos decías, hoy tenemos más programas de política que de sketch, que de juegos, Sí. y es lo que más rinde. Entonces, estos también tienen que rellenar y también por ahí hacen un caldo gordo en algunas cuestiones que los que estamos adentro decimos, a ver, nosotros tenemos una instancia para resolverlo. Todo lo que se pueda decir antes está todo bien, pero tenemos una instancia y en esa instancia la vamos a resolver. Y hoy, como decíamos al comienzo, tenemos varios candidatos. Dentro del radicalismo vos lo tenés a Morales y a Manes, dos candidatos bien marcados. El PRO tiene a Larreta y a Bullrich, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que ver cómo consensuamos con esas personas para proponerle a la sociedad la mejor fórmula, o por lo menos la fórmula que mejor representa lo que nosotros queremos hacer. Y para eso quedan 10 días, porque el 24 de junio va a cerrar, digamos, la inscripción de los candidatos a las PASO. Ahí va a cerrar. Nosotros, yendo al panorama, hablamos mucho de lo nacional y nos fuimos a lo internacional también un ratito, pero por ejemplo, dentro de la cuestión provincial, nuestra convención ya decidió quiénes son los candidatos. Nuestro candidato a senador es Ariel Pepe Pianesi, que ya está decidido, ya la convención ya lo decidió y es el único candidato del radicalismo. Dentro de este frente, el Cambiemos seguramente tendrá algún otro candidato, así que yo creo que esa es la mejor salida, tener una institucionalidad dentro del frente, entonces tener un mecanismo para resolver. ¿Juntos para el Cambio de Misiones va también a PASO? Digamos, ¿va a PASO con 2 listas? Seguramente sí. Desde el radicalismo no, nosotros tenemos un candidato o una lista, ¿sí? Todavía, como bien vos decías, tenemos día y como íbamos hablando, tenemos... ¿Hay negociaciones abiertas para mechar con gente todo el tiempo del PRO y Activar, que son los otros partidos que integran el... Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. O sea, que la cosa no está decidida todavía. Todo el tiempo hay charlas, hay diálogo, es que esa es la intención y el espíritu de Juntos por el Cambio. Lo que sí nosotros, como tenemos esta herramienta que es PASO, y que cada actor de este frente tendrá que decidir si va con un candidato o no. Nosotros del radicalismo resolvimos, tenemos un candidato. Estaremos esperando cómo se resuelven las cuestiones a nivel nacional, porque sabes vos y los oyentes donde las boletas van a ir pegadas. Uh-huh. Los candidatos provinciales, tanto a senador como a diputado, van a ir pegadas a la de un candidato nacional. Y hay que ver también cómo se resuelve esta cuestión administrativa, ¿no? Que es quiénes son los candidatos, dónde te pega, cuáles son las boletas. Que yo creo a priori de que la mejor estrategia siempre es liberar tu boleta, vos como candidato a presidente, liberar tu boleta y que puedan tener la posibilidad de pegarse todo para para que todos puedan, dentro de un mismo frente en las PASO, puedan ir sumándole al candidato.
al candidato que más prefiere. Porque las elecciones en cada provincia también va a reflejar una situación de la provincia. Quien quiera votar al radicalismo y quiera votarle, si se presenta un escenario de Patricia Bullrich, tiene la posibilidad de votar Patricia Bullrich y el radicalismo. Y el que quiera votar al radicalismo porque entiende a los candidatos que están del radicalismo, entiende que son los más propicios para lo que se viene, votarán a Larreta y a Pianesi, ¿viste? Por ejemplo. Sí. Para mí eso es lo más sano. Ahora, Hoy, no depende de nosotros. Hoy por hoy, a nivel provincial ya está decidido, el radicalismo va con sus candidatos cabeza de lista, esperará a ver lo que dicen los otros socios Juntos para el Cambio a nivel local, Activar y el PRO, respecto a si se adhieren a esas listas y van con una lista única o que si cada uno presenta a sus candidatos. Exactamente. Eso está a nivel local. Y a nivel nacional, ¿el radicalismo irá con candidato propio? Mira, nosotros tenemos nuestro candidato, ¿sí? Lo que hizo la convención fue, primero, decidir, como hablamos hoy, de lo que son los lineamientos de política, decidir que estamos frente al que estamos dentro del frente, y la tercera es darle a la mesa de conducción y a los actores para que empiecen, darle el listo bueno para que empiecen las negociaciones para ver cuál es la mejor estrategia, digamos, para presentar. Nosotros tenemos candidatos, como te decía, Morales y Massa. Tendremos que ver si una posible fórmula es mechando un candidato del PRO y un candidato del radicalismo, o en la boleta presidencial. En la boleta presidencial, o al revés, un candidato presidente radical y acompañando un vice del PRO, ¿no es cierto? Ver cómo juegan también los otros actores y los otros socios, cuáles son sus pretensiones. Pero, como bien decís, está todo abierto todavía. Está todo abierto a las negociaciones y a ver cuál es la mejor estrategia para lo que se viene, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, Tati, muchas gracias. La verdad que estuvo muy buena la charla. No se confunden estas charlas, no siempre son así tan civilizadas. Próximamente también podemos tener nuestra versión local de Crossfire, de ese programa de CNN, sí, en el que había un político conservador y otro no más tanto, liberal. No tanto. La verdad que te agradezco que hayas venido, y es necesario también a veces pensar un poco fuera de la caja. Bueno, esto fue Los Saberes del Pueblo. Vamos de martes a viernes de 8 a 10. Hoy nos extendimos un poco más porque la charla valía la pena. Salimos, mandamos un fuerte saludo a Adrián Chávez de FM Zapucay 100.3, que toda su populosa audiencia de la zona sur de la ciudad de Posada. Seguimos en nuestra casa, que es FM Folk 91.9, y este programa quedó en el link de YouTube de Los Saberes del Pueblo de FM Folk. Así que mañana nos vamos a volver a ver con Patricia, con Alberto, el bloque de defensa de derechos colectivos con la doctora Carla Lisbinki. Vamos a ver qué invitado nos sorprende la doctora. Nos volvemos a ver mañana a las 8. Que tengan una buena jornada.